Hablamos, en este podcast de Gatea, hablamos absolutamente de todo. Que ustedes tienen una persona con TEA en su familia, nos escuchan. Que ustedes quieren reflexiones para la vida, pues también, porque aquí con Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, nosotros hablamos de la vida en general. Y además hoy vamos a hablar de la vida de mujeres y de mujeres con TEA. Y además con una de las 50 mejores doctoras que hay en nuestro país. Marta, buenos días. Hola, buenos días, Maite. Buenos días a todos. Pues sí, tenemos la suerte de contar con Carmen Pingarrón, que bueno, la conocemos desde hace 22 años y cuando se abrió Gatea enseguida se apuntó al carro de las mujeres con autismo y bueno, también marca la diferencia entre la atención que prestamos en Gatea y la que se pueden prestar en otros centros. Y yo creo que es momento de hablar de las mujeres con autismo, porque sí es cierto que hablamos mucho de autismo, hay un porcentaje mucho más pequeño de mujeres que de hombres y creo que hay que darles un poquito de protagonismo porque sí que puede que el tener autismo en una mujer sea más complicado todavía que el que lo tenga un hombre. Entonces, bueno, hablemos de este área que tiene que ver con la sexualidad, con la ginecología, con los estados de ánimo, con la conducta, si es que esto tiene que ver con todo. Hablaremos de hormonas, hablaremos de tratamientos, hablaremos de, claro, de cómo llevar a nuestra hija al ginecólogo. Si llevarlo a un médico es a veces tarea difícil, llevarla al ginecólogo pues es también complicado. Ahí hablaremos de ese punto de humanismo que siempre el Centro Gatea busca en las personas referencia, en sus médicos, y que los médicos, los especialistas con los que charlamos, pues tienen ese grado enorme de humanismo que hay que tener en la medicina. Y estamos muy contentas, Marta, porque teníamos esta entrevista programada, este encuentro, hace muchísimo tiempo, porque tiene una agenda tremenda. Y justo la semana pasada sale un nuevo artículo en Vanitatis y, con las 50 mejores doctoras de España, y una de ellas es María del Carmen Pingarrón. Marta, qué alegría. Pues mira, lo sería aunque no saliera ahí. Y posiblemente entre las 10, 20 mejores. Posiblemente por temas técnicos, no sé qué criterios han utilizado, pero como dices tú, en la medicina hay mucho más que el conocimiento teórico, hay el ejercicio de una profesión, hay el ojo clínico, hay la empatía, hay la humanidad, hay la vocación, hay el pensar en grande en relación a en relación a tu profesión. Entonces, bueno, pues también es una cuestión de suerte que Carmen y yo nos encontráramos, ¿no? Fue circunstancial. Pero lo cierto es que la tenemos en Gatea, contamos con ella, siempre que le pedimos algo nos dice que sí, sabemos que su agenda es imposible, así que bueno, vamos a explotarla hoy un poquillo y que nos cuente un poquito de lo que ella ha aprendido. Doctora Pingarrón, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotras dos por vuestra invitación, por permitirme estar aquí y sobre todo por esa presentación tan cariñosa de vuestra parte. Y bueno, yo es cierto que a Marta la conozco hace muchísimos años, he traído al mundo a sus hijos y desde entonces pues nos une una relación especial. Y yo que soy muy de pisar charcos, pues este charco del autismo lo quise pisar también. Me parece que es un tema donde pues hay que comprometerse un poco, ¿no? Porque realmente sí se necesita ayuda, sí se necesita una predisposición especial para tratar a estas niñas y además para interesarse por ellas, por las niñas y por las madres, ¿no? Puesto que al final pues los padres andan bastante desorientados, las niñas mucho más y bueno, pues de alguna forma se pueden reconducir muchas cosas que si no se acaban convirtiendo en un problema importante del día a día y de la vida y que probablemente prestándoles un poquito de atención y de cariño, pues se puedan reconducir y se puedan solucionar. Y bueno, pues esa es un poco la misión mía cuando ellas lo requieren. La doctora Pingarrón es figura referente, leo en el artículo, es figura referente en el campo de la cirugía oncológica de su área profesional, es jefa de ginecología y obstetricia del Hospital Quirón Salud San José en Madrid y es miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Forma parte también de distintas secciones de esta sociedad y es fundadora de la sección de medicina privada. Doctora, la ginecología ha avanzado muchísimo y en las
mujeres, en las niñas con TEA, en las madres también, ¿cómo se enfoca este campo? Porque decíamos, es difícil llevar a un niño al médico y a una niña a que la vea al ginecólogo, vaya día, ¿no? Complicado. A ver, la tendencia natural es a que si la niña pues no muestra algún problema especial, pues no se requiera pues una revisión o no se pida algo por nuestra parte. Bueno, pues porque ya demasiados problemas se tienen para además el decir voy a hacer una revisión en ginecología a ver cómo está la niña. Ese no es el caso, ¿no? Realmente cuando se piensa que la niña puede tener un problema es cuando ya se solicita la revisión en ginecología. Nos enfrentamos, punto uno, con que ellas, las propias niñas, muchas veces, salvo que tengan alguna conducta especial por la aparición de la menstruación y del sangrado, pueden estar sufriendo, pues eso, de dolores de regla o de reglas muy abundantes, estar incluso quedándose anémicas y tal, y realmente ellas no perciben nada especial porque tienen esa alteración de la percepción, con lo cual, si alguien no lo detecta por ellas, pues no las vamos a ver, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos la suerte pues, de contar con el apoyo y la experiencia de Marta, ¿no? Que yo creo que ya se ha convertido en una gran experta y te diría yo, vamos, en médico prácticamente, ¿no? Porque ella sí es capaz de detectar este tipo de alteraciones o de detectar cuando una niña realmente pues, necesita algo de atención y no nos estamos dando cuenta. Las manifestaciones pues, son muy diferentes. A veces les llega la primera regla y algunas reaccionan con pánico y otras pues simplemente reaccionan de una forma incluso más introvertida, pero para todo eso es fundamental que el personal que las trata en el día a día y que convive con ellas, pues lo detecte, ¿no? Para poder pedir esa ayuda. Y bueno, pues por nuestra parte es un poco intentar hacer el control de la sintomatología que tenga, intentar explorarlas de la forma más mínimamente invasiva que podamos, puesto que las dificultades pues son grandes, ¿no? A veces el buscar un lazo de conexión es complicado y hay que ir muy despacito y muy poco a poco y ser muy pacientes y bueno, y minimizar un poco el protocolo de pruebas, ¿no? Porque a veces pues ni puedes ni debes hacerles tantas pruebas como le harías a otro tipo de paciente, ¿no? Quiere decir, a veces uno tiene que intuir qué es lo que le está pasando porque a lo mejor no es fácil acceder a hacerles analíticas o hacerles demasiadas, ¿no? Demasiadas pruebas que quizá pues no son necesariamente necesarias, que si podemos intuir qué es lo que le está pasando, a veces no es necesaria esa corroboración. Totalmente. Marta, bueno, Marta es esa persona que está ahí, que atrapa, ¿verdad? Con ese instinto que tiene Marta a las niñas y a las familias. Marta, es muy difícil para un padre, esto lo ha comentado Marta en muchas ocasiones, es muy difícil para unos padres saber que su hija está creciendo, que necesita una información, que necesita ir a un especialista, a un ginecólogo, en este caso como Sí, Carmen. yo creo que el proceso de ver a tus hijos crecer cuando tienes un hijo con autismo es diferente, porque si tienes mucha suerte y a los 2 años te dicen que tienen autismo, a partir de ahí hay un duelo que dura a veces años. Y de repente estás con 9, 10 años y es preadolescente y tú dices, no he disfrutado de mi niño. O sea, he aprendido a comunicarme con un niño con autismo, he aprendido a tal con un niño con autismo, pero es que de repente ya el niño no está y está el... Entonces es como un proceso raro en el que hay unos años donde tu duelo no te deja disfrutar de tu niño, y sin embargo con una niña presuntamente normotípica sí que has disfrutado de ella, se hace mayor y tú dices, ay, qué rápido, pero bueno, he disfrutado de mi niña. Cuando tienes un hijo con autismo, esos tiempos, además, las madres referimos que son como tiempos que están como en la nube del duelo, ¿no? De asumir una circunstancia y de asumir que tienes que educar a una persona que no. Pero ya cuando nosotras con niñas con 9 y 10 años sí que vemos que hay alteraciones de la conducta que sí que pueden ser causadas por toda esa sintomatología que tenemos antes de la regla. Y la menstruación tiene que ver con cambios hormonales y tiene que ver con el cambio de estados de ánimo. Imagínate una persona con autismo que no le gustan los cambios,
en la que se están produciendo cambios que no se ven. Hay dos problemas. Uno, que puede haber alteración sensorial interoceptiva, es decir, lo que pasa dentro de mi cuerpo, sea en el estómago, sea en el intestino, sea en el útero, sea en los ovarios, o no lo sé referir porque tengo problemas de comunicación o tengo problemas sensoriales interoceptivos donde yo noto que me encuentro muy mal, pero claro, mi hija decía, me duele la barriga, pero nuestra niña puede decir, ¿tienes pupa? Y dice, sí, en todo el cuerpo. Vete a ver. Lo que sí tenemos que tener las madres que tengan niñas con autismo, el saber que, pues no sé, Carmen, a partir de los 9, 10 años, saber que es un antecedente más, una causa más que puede provocar alteraciones de la conducta y tenerla en consideración. Y yo creo que también es relevante saber, pues como decía el doctor Alfonso Amado, no hay que hacer los protocolos completos, hay que ir con especialistas que tengan la experiencia suficiente como para minimizar el protocolo para que el sufrimiento de las niñas, mujeres y sus madres sean el mínimo. ¿Vale? Y saber y después, pues como pasa con Carmen, mándame una foto tuya, una foto de la persona que está en la recepción, una foto de la consulta y dime qué protocolo vas a seguir. Y anticiparles con tiempo y en terapia hacer como ensayos y después que Carmen entiende perfectamente que el primer día puede ser sentarse, saludarla, conocerla, enseñarle la clínica y que se vaya a su casa. Y eso es así. Entonces, los ginecólogos, las ginecólogas que traten a nuestras niñas y a nuestras mujeres tienen que entender que hace falta cambiar los protocolos para atenderlos y por la calidad de vida y la salud de nuestras mujeres con autismo. Carmen, doctora Pingarrón, en este charco del autismo decía al principio que quería meterse y se metió. ¿Cómo, decía Marta, 9, 10 años, cómo explicar a las madres? ¿Cómo se habla a las madres? ¿Cómo se les explica? ¿Cómo tienen ellas que acercarse a un ginecólogo en su caso? A ver, con las madres no es difícil, son mujeres, vamos, en general mujeres de bandera, ¿no? Que sacan adelante a este tipo de niños muchas veces pues a costa de su vida personal, de su vida laboral, de su vida profesional, o sea, son mujeres que al final tienen unas renuncias brutales a su vida para sacar adelante a estos niños. Con lo cual diría pues que este tipo de madre, la verdad que yo me quito el sombrero delante de ellas, son mujeres muy válidas, muy inteligentes y con las cuales pues la línea de comunicación así general es bastante buena. Es gente pues eso, muy entrenada a entenderlo casi todo, con lo cual con las madres de un niño autista es bastante fácil entenderse. Te diría, vamos, que casi más que con con una madre normal que está preocupada quizá de otro tipo de bobadas, ¿no? Que no son trascendentes y, bueno, que no vienen al caso. Y se explica, doctora, se lo explica, le explica usted a esa niña con autismo adolescente, le explica usted cómo va a producirse ese cambio hormonal, cómo va a llegar la menstruación, debe explicarlo su madre, lo debe explicar el centro, ¿cómo? A ver, explicarles a ellas depende del tipo de niño, o sea que bueno, tienes que ver, es un poco intuitivo el tema de la comunicación. Tú más o menos desde que llega la niña, dependiendo de cómo sea la niña, ves qué tipo de comunicación más o menos o intuyes qué tipo de comunicación más o menos puedes tener. Con unas es más fácil y con otras es más complicado. Nunca existe un patrón así igual, Sí, pero bueno, normalmente, estar... Carmen, van Claro, acompañadas de las madres, cada persona con autismo tiene un sistema de comunicación diferente, claro. entonces es, por así decirlo, si yo tuviera una hija con autismo y yo voy, Carmen me diría, explícale eso, entonces yo con el sistema que tiene mi hija le explicaría, después podemos compartir si queréis algún material. Yo creo que no habría dos mujeres con autismo a las que se le explicaría igual. Lo importante es que Carmen me dice a mí como madre lo que es relevante que yo le explique a ella. Yo tengo el sistema de comunicación y si no en terapia, en Gatea tenemos el sistema de comunicación, pero yo necesito que Carmen me diga qué le tengo que explicar a Isabel en relación a lo que va a ocurrir o a lo que ya está ocurriendo. Entonces me dice, mira Marta, es muy relevante que sepa esto, esto y esto, que las consecuencias son estas y estas. Entonces los especialistas en autismo
O sea, no se le puede pedir a los médicos que conozcan todos los sistemas de comunicación alternativos. Les pedimos que nos digan, resúmeme lo que es relevante para que esta mujer lo entienda. Y después depende del grado. Hay mujeres con autismo que hablan perfectamente como nosotras y a nivel cognitivo no tienen ningún tipo de compromiso. Entonces, lo que sí hace Carmen es comprobar que esa persona ha entendido las consecuencias de lo que está diciendo y lo que ella ha dicho. Pues hace la comprobación y ya está. Con niveles cognitivos más bajos o con discapacidad intelectual asociada, que hay muchísimas, entonces tienen que ir acompañadas o por un terapeuta o por la madre, que somos los traductores oficiales del lenguaje verbal al lenguaje, como dice mi hija, al lenguaje autista. Entonces estas niñas van con sus traductores, ¿no? Pero es muy importante que Carmen nos diga qué es lo que hay que explicarles, ¿no? La información, esa comunicación que se produce pues, con el centro, con el lenguaje, con la traducción al autista, que comenta la hija de Marta siempre. Y a partir de ahí, ¿qué información interesa más a los padres? Marta, Carmen, el tema hormonal, el tema de la anticoncepción, ¿qué interesa más a esos padres? Pues no lo sé, depende de cada padre. Por ejemplo, si tu hija está gravemente afectada y no tiene vida autónoma, pues lo de la anticoncepción y los niveles de vulnerabilidad que tienen, pues no les preocupa especialmente porque siempre van acompañados de sus padres. Pero cuando tienes una hija con grado 1 y tiene una vida autónoma porque ella es autónoma, pero tiene autismo, con lo cual tiene problemas en teoría de la mente, tiene problemas en interpretar las intenciones de los demás y eso la hace especialmente vulnerable, pues la anticoncepción sí que suele ser una... Por ejemplo, con ese tipo de mujeres es muy fácil explicarles porque son verbales y cognitivamente no están comprometidas, pero sí tienen problemas de teoría de la mente, explicarles qué es la menstruación, qué es la anticoncepción, qué es la concepción, todo eso explicárselo, se puede explicar Carmen perfectamente sin traductor ninguno. Pero ese nivel de vulnerabilidad que les da no tener desarrollada la teoría de la mente, no entender las intenciones del otro, los dobles sentidos, el creer que todo el mundo es bueno, esa ingenuidad que les caracteriza, hace que los padres estén muy preocupados por los temas anticonceptivos. Carmen, ¿es la preocupación mayor los anticonceptivos o es el tema hormonal, los cambios de carácter? Depende un poco de la niña, como comentaba Marta, ¿no? y del grado de afectación que tenga. Hay niñas que lo principal en sus vidas es, pues eso, controlarles el grado de hemorragia, por ejemplo, de sangrado con la regla y controlarles el dolor. Hay otras que no ese es el problema y que son más autónomas y que sobre todo lo que hay que controlar es que no sufran abusos y que si en algún momento sufren abusos, intentar detectarlos y, por supuesto, que si sufrieran algún abuso, pues que no se queden embarazadas, así como primer mal, además, o que no les transmitieran algún tipo de infección de transmisión sexual, ¿no? O sea que dependiendo del caso, en cada una de las mujeres con autismo habría que priorizar qué es lo que queremos tratarles o qué es lo que demandan que les tratemos, ¿no? Esto siempre en colaboración con los padres. ¿Son los padres los que Con, tienen lo- la palabra? con los padres y con los cuidadores. Ojo, que yo en este sentido, eh, mm, la labor de centros como Gatea, de verdad, pues no tiene precio, ¿no? Porque al final ellos tienen un grado de experiencia muy superior al de cualquier padre, ¿no? Porque, bueno, al final un padre convive con un hijo que tiene ese problema, pero un centro como Gatea, donde además, pues, no solo tienen la experiencia personal de tener a lo mejor un hijo con autismo, sino la experiencia profesional de trabajar con muchos niños y niñas con autismo. Eso al final es oro puro, ¿no? O sea, al contar con este tipo de experiencia y de ayuda y de apoyo, pues es oro puro para un padre que tenga un hijo con autismo o una hija con autismo. Y doctora, decíamos antes de iniciar esta entrevista que Marta se sorprendía mucho de la cantidad de tratamientos pues para controlar un poco esas hormonas, ¿verdad? Que hay en este momento para personas para mujeres con autismo y normotípicas, claro, para todo el mundo, ¿no? Doctora Pingarrón.
Pues mira, tenemos la suerte de que la ginecología y la obstetricia es una de las especialidades que más ha avanzado en muy poquitos años y hemos tenido unas evoluciones tremendas en todo, pues desde, imagínate en el parto, pues la incorporación de la anestesia epidural, lo que supuso para las mujeres, ¿no? Pues un antes y un después, un sufrir en un parto a un casi disfrutarlo, ¿no? O sea, o por lo menos vivirlo de una forma muy digna. Pues lo mismo ha pasado en el resto de cosas, que hemos avanzado muchísimo. Y, por ejemplo, en tratamientos hormonales, fíjate, si nos remontamos a la década de los 60, que es cuando aparecen las píldoras anticonceptivas, donde pues las mujeres morían de tromboembolismo debido al efecto secundario de la dosis de hormonas y de la combinación de hormonas, a día de hoy que disponemos de píldoras que no aumentan absolutamente nada el riesgo tromboembólico y además que tenemos ya píldoras casi definidas para todo, ¿no? Para la que tiene vello, contrarrestarlo, la que tiene acné también, la que precisa hormona natural, pues también, o sea, ahora tenemos un abanico tan grande de posibilidades que casi podemos hacer un traje a medida a cada mujer con lo que necesite. Y eso es lo bonito de la medicina de ahora, ¿no? Que podemos trabajar ya de una forma personalizada, no generalizada. Ahora tenemos que ver qué tenemos delante, cómo es la paciente, qué necesita y qué traje a medida le vamos a hacer para tratar el síntoma o los síntomas que queramos controlar. Qué maravilla, Marta. Bueno, estamos las dos absortas viendo y escuchando a la doctora Carmen Fingarrón, porque es verdad, todo ha evolucionado una barbaridad y en el caso, por ejemplo, de las mujeres con TEA y de todo el proceso de la menstruación, de pues esos posibles embarazos, de la anticoncepción, esto para los profesionales que están cerca de estas mujeres es una auténtica maravilla, ¿no? Contar Eso, y con para todo sus este padres, para las familias, para ellas, es una auténtica maravilla. Pues bueno, pues conocíamos a una persona con autismo de 30 años, a una mujer que se estimulaba sensorialmente con la sangre de su menstruación. Y claro, se metía la mano y aquello se montaba a tamaño drama. Entonces, el poder retirar ese sangrado sin que afecte a su salud, eh, para mí era una obviedad terapéutica. Es decir, si trabajas a nivel sensorial pero no consigues el objetivo de que, bueno, y de que se asustaba un mes tras otro, de que sufría un montón de alteración conductual cuando tenía esos sangrados, pues como dice Carmen, es que las mujeres que nacieron, que la tenían en los años 60, pues era un problemón, pero es que ahora estamos en el siglo XXI con ginecólogos que entienden la circunstancia y que está súper justificado y que además los efectos secundarios de retirarla están muy, ¿cómo se dice? Que son muy menores, o sea que el beneficio que te da es mucho mayor que el perjuicio que te genera. Y como eso, pues un montón de tratamientos que existen ahora y antes no existían, ¿no? Doctora, sé que el tiempo se nos acaba, se nos agota porque lo teníamos en agenda y teníamos un tiempo limitado porque la doctora tiene que operar, tiene que visitar, tiene Traer que... niños al mundo. Claro, estamos aquí robándole el tiempo a la vida y no puede ser esto, doctora. Nos ha quedado clarísimo que los doctores, con la doctora Carmen Pingarrón, doctores donde el humanismo es fundamental, pruebas las justas, ¿no? Sobre todo las Sí. niñas con TEA. Información fundamental para padres y para ellas y la comunicación a través de todo el lenguaje que el Centro Gatea nos puede enseñar. Consejo para los padres en este momento. Pues yo diría que lo primero que que se comuniquen con los cuidadores, o sea que cuando tengan algún tipo de sospecha, antes de acudir a cualquier médico que se les ocurra, que se comuniquen el personal de, bueno, pues en este caso de Gatea o de la fundación donde se encuentren y que ellos siempre van a ser los que mejor les van a dirigir hacia los profesionales que entiendan un poquito más este problema. Que, bueno, que lamentablemente pues no es algo que esté muy popularizado y que no en cualquier médico van a encontrar un buen consejo. Y bueno, está mal que lo diga, pero en realidad es así, ¿no? Hay que efectivamente estar un poquito especializado y sensibilizado. Y yo creo que en este caso los que mejor van a orientar y a dirigir
son los profesionales. Pues fíjate, Marta, en este caso la experiencia tan grande que tiene de vida y de profesión. A mí me consta, yo la he conocido cuando se dedicaba a otra cosa y bueno, pues la vida le ha llevado al final pues eso, a documentarse, a estudiar, a hacer una carrera nueva al final pues a ser una experta en este tipo de temas, ¿no? Pues por su experiencia personal, por su dirección profesional y de estudios y, bueno, pues creo que estar en manos de gente así tan preparada pues es lo mejor que puedes hacer para acabar teniendo una buena atención. Sí, además yo creo que la salud mental y la ginecológica están muy correlacionadas. Obviar que tu hija con autismo, es que sí, o sea, necesito decirlo, es que el obviar que tu hija con autismo no es una mujer y todo lo que ella conlleva a nivel ginecológico es obviar algo muy importante en todas las mujeres. Solo que yo sé que cuando sabía que cuando me iba a venir la regla 4 días o 10 días antes yo me encontraba mal, con un estado de ánimo tal, entendemos por qué nos encontramos mal, nuestras niñas no. Entonces, la salud mental y la ginecológica están muy unidas. Cuando tienes un trastorno del espectro del autismo, súper unido por muchas causas de las que ya hemos hablado. Entonces, es un poco lo que dice Carmen, es encontremos el médico que tenga la sensibilidad y la empatía y los conocimientos adecuados para que nuestras niñas y nuestras mujeres tengan calidad de vida y salud física y mental. Es así de complicado y así de sencillo. Entonces, bueno, animar al resto de los ginecólogos a que se metan en el charco en el que Carmen está, que ya está Carmen, pero que se metan, que en ese charco no quepan muchos más, pero que decirle a todo el mundo, tenga hijas con autismo o no tenga hijas con autismo, que la salud mental y la ginecológica están súper unidas. Y que no hay que obviar el ginecólogo dentro de tu repertorio de visitas a especialistas. Entonces, bueno, pues tener la suerte de tener a Carmen, que está en Madrid, se puede venir desde Zaragoza, desde Orense, desde donde sea, ¿no? Y el ir acompañados de una persona que sepa el sistema de comunicación que utilice esa mujer en concreto. Ustedes pueden encontrar, busquen, pongan en Google 50 mejores doctoras España. Ahí encontrarán a la doctora Carmen Fingarrón, la encuentran en Madrid, la encuentran muy cerquita de otros pioneros como son los profesionales del Centro Gatea, con su gerente Marta Rodríguez. Marta, como siempre, un beso muy grande, muchísimas gracias y doctora, un placer, de verdad que volveremos a charlar porque nos hemos dejado cosas en el tintero, siempre lo hacemos para enganchar a todos los que nos escuchan y que nos busquen más. Un besito, gracias, buen día. Muchísimas gracias a vosotras y de verdad ha sido un auténtico placer intercambiar impresiones y bueno, pues encantada y cuando queráis a vuestra disposición. Un abrazo fuerte a las dos. Gracias, Marta. Muchísimas gracias a las dos. Un beso. Gracias, un beso.